exposición, después vendrán unos 15 minutos de conversación, de controversia, de plática, preguntas que quieran hacer y al final pues intervengo yo breve. Muy bien, pues muchas gracias, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Agradecerles nuevamente que pues, su presencia esta noche con nosotros aquí para pues continuar con este camino que hemos emprendido de nuestro grupo de cultura y diálogo siglo XXI. Y esta noche tenemos una conferencia que habla sobre la filosofía. Se titula ¿Es necesaria la filosofía del ser hoy? Y bueno, haré una breve reflexión al respecto de mi parte. De alguna manera, todos nosotros hemos tenido contacto con la filosofía como incipientes filósofos desde que éramos pequeños. En ciertas ocasiones, preguntas inquietantes podían llegar a nuestra mente, como ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué nací en esta familia y no en otra? Y otras cuestiones que al ir descubriendo la maravilla de la naturaleza, de la vida y sus manifestaciones, nos llevaran a preguntarnos ¿y cómo surgió todo esto? ¿Quién lo creó? ¿Hay un Dios? ¿Un ser superior que planeó y ejecutó todo lo que hoy encontramos en nuestro entorno? En fin, un número infinito de preguntas, muchas de ellas sin respuesta fácil, que se nos presentaban y para las cuales, desafortunadamente, en muchos casos, nos quedábamos con dudas o de plano sin responder. Apenas ya entrados en la preparatoria, para los que tuvimos la suerte de cursarla, recibimos algunas nociones de lógica, ética o historia de la filosofía, más probablemente en muchos casos con poca profundidad, y sin haber logrado que estos temas permearan en nuestra mente y en nuestras inquietudes por saber y conocer más del hombre, de su ser y su sentido existencial, entre otras cosas. Es así que vemos que la filosofía tiene toda una historia que se remonta a tiempos ancestrales, desde los antiguos griegos, Roma, el inicio de la era cristiana, la Edad Media, el Renacimiento, etc. Épocas a través de las cuales hubo muchos hombres que desarrollaron filosofía en su tiempo con metodologías y razonamientos que intentaban responder a las preguntas más básicas con respecto al hombre, su ser y su esencia. Así vemos que en nuestro tiempo más cercano se han desarrollado también movimientos llamados filosóficos, como el positivismo, el relativismo o el nominalismo, que ignoran problemas vitales del hombre y centran su estudio utilizando una perspectiva científica. Nos encontramos con filósofos actuales que han abandonado el método de investigación filosófica y que aplican métodos legítimos para otras ciencias, para el análisis de temas filosóficos, para los que son completamente inadecuados, demeritando e incluso desvalorizando el papel de la filosofía como ciencia básica en la vida del hombre. Es así que podemos constatar que ciertos hechos y datos son claros y accesibles y pueden captarse por cualquiera que los experimente. Por ejemplo, todos aquí podemos contar correctamente cuántas personas hay en este recinto ahora mismo, pero obviamente no podemos esperar en igual manera que cada persona pueda informarnos acerca de la impresión que le han causado las reflexiones que ahora les digo y esperar una sola respuesta verdadera. Esto sería absurdo, ya que esto implica usar otras habilidades intelectuales para poder decirnos qué es lo que cada uno ha captado, además de poder expresarlo y formularlo adecuadamente, lo cual está influido pues por verdades relacionadas con su propia existencia, experiencias, naturaleza, etc. Nos encontramos pues ante una paradoja al hablar de la situación intelectual contemporánea. Por un lado, la filosofía se encuentra desacreditada debido al lugar pobre y mediocre que algunos filósofos tímidamente le conceden. Pero por otro lado, como nos dice von Hildebrandt, vive en el alma del hombre moderno una sed apasionada por las verdaderas respuestas a los problemas filosóficos reales. Es así que estas pseudofilosofías, tan de moda en los actuales colegios, han llegado a implantar en el hombre promedio
una actitud de reverencia excesiva hacia la ciencia, y sin embargo vemos que se provoca paradójicamente un creciente malestar y añoranza hacia la verdadera filosofía por el simple hecho de que estas filosofías ignoran los problemas vitales del hombre, su felicidad, su vida personal, su destino. Anhelamos pues filósofos de hoy que traten a la filosofía de un modo filosófico, y por este motivo hemos invitado al licenciado Pablo Castellanos, cuya trayectoria nos señala que su filosofía es auténtica y verdadera, sabedores de que es un tema esencial para continuar por el camino plenamente humano y parcialmente divino, que en el quehacer filosófico nos habrá de devolver el gusto por la verdad objetiva, con todo lo que esto implica hoy para nuestras vidas. Sin mayor preámbulo, quiero presentarles ahora a nuestro distinguido conferencista. Una breve semblanza de él. El licenciado Pablo Castellanos estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la maestría en Filosofía Política en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Se ha desempeñado como profesor de Filosofía en diversas preparatorias de la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, también de la Ciudad de México. Es fundador y director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde fue profesor también durante 26 años, director de la División de Humanidades de la misma, miembro de Investigación y Filosofía AC en Puebla, cofundador del plantel Querétaro de la Universidad del Valle de Atemajac, donde fue coordinador de la licenciatura en Filosofía y jefe del Departamento de Humanidades de la misma universidad. También ha sido profesor de Lógica en el Seminario Conciliar de la Diócesis de Querétaro y actualmente es coordinador de la División de Filosofía del CISAP, Centro de Investigación Social Avanzada, aquí en Querétaro. Ha sido también fundador y director de la revista Vertebración, miembro y presidente del capítulo Querétaro de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, de la Sociedad Mexicana de Filosofía, de la Sociedad Mexicana de Filosofía Cristiana, ponente en diferentes congresos y conferencista en diferentes universidades e instituciones. Con ustedes, el licenciado Pablo Castellanos. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a hablar de bien. Antes que nada, agradezco a Pablo Prisi la presentación, solamente aclarar era de Puebla, de la Sociedad Tomás de Aquino, no de Querétaro. Y pues muchas gracias por su presencia y felicitarles porque vienen a una conferencia con este título un viernes en la noche. La filosofía del ser. Bueno, antes que nada yo quiero hacer una aclaración. El tema mismo de la conferencia Filosofía del Ser plantea de entrada una pregunta. La filosofía no es filosofía sin más. Tiene que ser filosofía del ser, filosofía de los valores, filosofía de la vida. Y pareciera que estos adjetivos, estos calificativos de la filosofía, pues nos hacen tener una opción de una escuela, de una corriente, es decir, una visión parcial de las cosas. Cuando se habla de filosofía, creo que debemos hablar simplemente de filosofía. En los libros de historia de la filosofía sí se hacen caracterizaciones, y así se puede hablar de filosofía de las ideas, cuando se refiere a Platón, filosofía de la vida, cuando se habla ya en los comienzos del siglo XX, incluso ahí se coloca filósofos como Nietzsche, Bergson. Se puede hablar como la filosofía, con su versión filosofía del lenguaje, la versión contemporánea, filosofía analítica, cuando se habla de los filósofos que se centran en el análisis lingüístico y cultivan una moderna lógica matemática, etc. Pero esta división es simplemente cronológica, es clasificatoria en una historia de la filosofía. Entonces creo yo que hablar de filosofía del ser puede servirnos como una primera
aproximación hablar de un periodo de la historia de la filosofía. Prácticamente, si hablamos de filosofía del ser, hablaríamos de la filosofía desde su nacimiento en Grecia, siglo VII a.C., siglo VI, hasta el siglo XVII de nuestra era, en que la filosofía tuvo un enfoque fundamentalmente realista. Es decir, la filosofía trataba de explicar el mundo en que vivimos, el cosmos. La realidad no se ponía en cuestionamiento, no se ponía en tela de juicio. Obviamente hubo filósofos escépticos que después de confrontarse con diferentes sistemas, en el fondo no podemos llegar a una conclusión válida sobre algunos problemas. Pero en general, el enfoque de la filosofía siempre fue la explicación del mundo, la explicación de la realidad. Hasta la filosofía, el inicio de la filosofía moderna, podemos datarla a principios del siglo XVII, podemos datarlas con un filósofo, un pensador, que es considerado como el padre de la filosofía moderna, René Descartes, matemático, físico, filósofo, un personaje realmente excepcional, que marcó la historia de la filosofía. Con él, la filosofía, en lugar de ser explicación del mundo, da un giro para volverse explicación, o más bien pregunta no sobre el ser, no sobre la realidad, sino sobre las posibilidades de conocer la realidad. La sabiduría, esta expresión clásica de la filosofía como amor a la sabiduría, es decir, búsqueda, deseo apasionado de la verdad, que busca no solamente la explicación de aspectos de la realidad, explicar como lo hacen las ciencias ciertos sectores de la realidad, los seres vivos, los seres materiales, dentro de los seres vivos estudiar las plantas, los vegetales o los animales, etc., como están divididas las ciencias, sino tener una visión de conjunto de la realidad, el sentido de la realidad, una explicación del mundo, del hombre y del sentido y la relación del hombre con el mundo. Entonces, la filosofía buscaba esta explicación racionalmente. La filosofía, sabemos, nace cuando en Grecia se pasa de las explicaciones míticas de los poetas, de estas grandes narraciones simbólicas que concentran en imágenes los conocimientos adquiridos por la humanidad, con un gran valor, con una gran sabiduría de la vida, pero expresada en imágenes, con cierto predominio de la imaginación, un poco poéticamente, simbólicamente, y también sin una crítica, sin una revisión crítica de qué es lo que da fundamentación, qué es lo que da seguridad, vamos a decirlo así, certeza de sus conocimientos. La filosofía surgió en Grecia cuando el hombre se preguntó, ya no por la repetición de los mitos, sino con la razón, preguntándose el por qué y en qué están fundamentadas las afirmaciones. La filosofía es ciencia. Ahora hemos, a partir también del siglo XVII, hecho una división entre ciencia y filosofía, porque han surgido las ciencias modernas. Pero como sabemos, en su origen la filosofía abarcaba toda la gama del conocimiento humano, toda la gama de los conocimientos racionales, sin hacer distinción, como hoy lo hacemos entre ciencias y filosofía. La más célebre definición de ciencia de la filosofía clásica en Grecia es la de Aristóteles. Conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Conocimiento
no se plantea la pregunta de si podemos conocer. Es el conocimiento, este encuentro con la realidad, en que la realidad se abre a nuestra inteligencia y nuestra inteligencia se abre a la realidad, y hay ese contacto cognitivo para descubrir su sentido, su valor, la inteligibilidad que hay en las cosas mismas y explicándolas. Conocimiento cierto, es decir, que nos da certeza, seguridad. Y un conocimiento que podemos tener certeza de que nosotros estamos aquí. Pero la filosofía no busca simplemente constatar hechos, sino explicarlos. Explicar. Es decir, desplegar lo que ahí está implícito, abrirlo. Y la explicación es dar el porqué de las cosas. Y el porqué es buscar sus causas, aquello que les ha dado origen. Entonces, la búsqueda racional, explicar las cosas por sus causas, teniendo seguridad, pudiendo fundamentar, dar razón de lo que estamos afirmando, y lograr así una visión de la realidad en su conjunto. Bien. La filosofía entonces estaba abierta al mundo, incluyendo al hombre en el mundo. Buscar sus causas y sus causas últimas. Son las definiciones, vamos a decirlo, del manual de la filosofía. Voy a explicar las causas últimas y los primeros principios. La filosofía busca aquella causa, aquella explicación, de la cual ya no requerimos una explicación posterior, porque hemos llegado a lo básico, al fundamento, ¿sí? A lo que da razón de todos los demás conocimientos. Entonces, podemos decir que esto de decir causas últimas o causa primera es un poquito equívoco, ¿no? La causa última es la última que encontramos en la explicación. Es la causa radical que ha dado origen a algo. En ese sentido sería la causa primera, ¿no? Pero está hablando del proceso del conocimiento, que realmente al buscar las causas, la causa ya definitiva, radical, de la cual ya viene una explicación posterior, es la última en el orden del conocimiento, pero es la primera en el orden del ser. Podemos decir que en la filosofía el conocimiento de Dios como causa de los seres es lo último a lo que llega la filosofía. Si es que la filosofía puede llegar, sería llegar a esta causa última en el orden del conocimiento, pero que es el origen, el principio radical de todas las cosas. Pero a partir del siglo XVII, por múltiples causas que no vienen aquí a hacer todo una cuestión histórica, Descartes, este filósofo francés, decide que hay que empezar de nuevo. ¿Y por qué decide que hay que empezar de nuevo? Porque finalmente él es un escéptico. Es decir, vive en un clima de escepticismo propio de que se generó después del Renacimiento, cuando en el Renacimiento se quería volver, por eso se le llamó después del Renacimiento, de los siglos de la Edad Media, de los siglos que se consideraron como que no hubo pensamiento, no hubo filosofía, fue una época oscura de atraso, de repetición, una época simplemente dominada por la fe y las explicaciones de la teología, y que la filosofía no se cultivó. Entonces habría que volver al mundo clásico del romano, antes del cristianismo, para retomar la filosofía como un saber, digámoslo así, puramente humano y no contaminado por la fe. Se rechazaba entonces lo anterior, tratando de buscar volver al antiguo, pero obviamente
que era lo antiguo, ¿no? Platón, Aristóteles, los escépticos, los estoicos, etc. Y al mismo tiempo en el Renacimiento se empieza a anunciar el estudio de la ciencia moderna, de la observación del mundo. La filosofía durante la Edad Media ciertamente había descuidado la observación de los fenómenos. Bien, pero aún no se había, vamos a decirlo así, consolidado el método de la ciencia. Se rechazaba, vamos a ver, adquirido, se pretendía volver más atrás y se hablaba de iniciar un nuevo camino con nuevos métodos, pero no se había ajustado, no se había definido todavía el nuevo método de las ciencias. Hay otros fenómenos, la reforma protestante, la división religiosa, etc. Descartes, que a principios del siglo XVI estudia en una excelente escuela, dice la mejor de mi tiempo, la escuela de los jesuitas en Madrid. Dice, pero sí aprendí muchas cosas, pero no estoy seguro de nada. No de satisfacción. La observación de la vida en el mundo, la experiencia humana, también no me deja ningún saber sólido, consolidado, seguro. Yo quiero algo de lo que pueda tener absoluta certeza. Iniciar desde cero. ¿Y por qué iniciar desde cero? Porque nada me satisface. Entonces, es cuando él hace su célebre razonamiento, que seguramente muchos conocemos. Pues nada, de todo puedo dudar. Es más, hasta a lo mejor hay un genio maligno, un Dios malo, que me engañe sistemáticamente, que me llena de ilusiones y que yo creo que la realidad es la realidad, de la mejor ni lo es. Bueno, voy a ponerme en esa hipótesis radical de una duda universal y metódica para encontrar algo de lo que pueda partir de nuevo. Y de lo único que puedo estar seguro es que dudo, dice, si dudo luego pienso y pienso luego existo. De esto no puedo dudar. Entonces, parto de mí mismo, de mi pensamiento, de mi actividad de pensar, como el nuevo principio, como la verdad fundamental de la que voy a derivar todo, es decir, del pensamiento a la realidad. Y voy a buscar en ¿qué se me da en mi pensamiento? Se me dan ideas. Lo más inmediato al pensamiento es que tengo ideas, tengo pensamientos. Es de lo único que puedo estar seguro, ¿ok? Pienso en que tengo pensamientos. Bueno, la filosofía ahora va a tratar de esto. Ha vuelto, ha hecho un giro, y entonces, vamos a decirlo así, vamos a deducir la realidad a partir de las ideas que están en mi pensamiento. No sé si me estoy explicando. Es decir, de mis ideas yo reconstruyo la realidad. Es decir, el principio explicativo de las cosas, ¿quién es? Soy yo. Mi pensamiento. O si ustedes quieren, el pensamiento en general. Las leyes que regulan mi pensamiento. Y entonces tengo que ir de la idea a las cosas. Y esto es posible. Deducir la realidad de mis ideas. Con el conocimiento es a ver, sin este contacto directo con las cosas a través de nuestra experiencia. ¿Podemos deducir nuestra existencia? Y deducirla en un proceso que nos lleve necesariamente a concluir que nosotros existimos y deberíamos existir. No, porque somos contingentes.
no somos necesarios. Podríamos no estar hoy aquí. Habría 1 millón de posibilidades de lo que hoy se está dando aquí no se diera. Cada quien podría estar en lugares distintos. Pero a partir de este momento, hay esto. Hay un arco que va de este filósofo que es Descartes a Hegel, que trató de deducir precisamente esto. ¿Por qué Napoleón debería haber ganado en Jena? Vuelta entonces de la filosofía del ser, las cosas, la realidad, al pensamiento. La filosofía hasta antes de Descartes había sido la explicación de la realidad, penetrar su inteligibilidad, descubrir sus causas, los principios que la fundamentan. Ahora es lo que le da consistencia, es que la realidad, lo que llamamos realidad, son mis pensamientos, son mis ideas, y serán ¿dónde? En mi conciencia. El fundamento de la realidad es la conciencia, porque es donde aparecen sentimientos, percepciones, imágenes, ideas, etc. Si aún en este sentido logro salir de mi pensamiento de las cosas, el fundamento de las cosas son, ¿no? Esta actitud por la que empieza la filosofía moderna es un racionalismo, es decir, no voy a aceptar como verdadero más que lo que cumpla las exigencias de mi razón, y lo que se salga de las exigencias de mi razón no existe, no importa, lo que yo no pueda explicar no es real, no importa, no vale la pena ni siquiera hablar de ello. Entonces lo que importa es tener ideas claras y distintas. Dije, sí, Descartes, el discurso de su método, y se lee el texto de uno de sus libros, Meditaciones metafísicas. Pensamientos, meditar, pensar, no conocer. Meditaciones metafísicas es una de las obras fundamentales de Descartes. Volver del pensamiento y a la realidad. A eso se le llamó idealismo. En un principio parece que puede ser que tenga cierta lógica, ¿sí? Que, en pocas palabras, en lugar que el ser, la realidad sea la medida de mi pensamiento, que es la definición clásica de la verdad, que el ser mida mi pensamiento, ahora el pensamiento mide el ser. Por múltiples maneras entró la filosofía por esta vía, y entonces hablamos de filosofía de la conciencia, filosofía de la idea, etc. Y ya hay un quiebre entonces en la historia de la filosofía. Tiene entonces un sentido hablar de filosofía del ser en la primera acepción, y en esta segunda, filosofía de la conciencia, de la idea, donde la realidad se vuelve problemática. Después ya no es el pensamiento, es el lenguaje. Entonces, en lugar de, porque se vuelve problemático, ya las ideas y pensamientos son un plano espiritual que no podemos observar, etc. Pero lo que sí observamos, etc., es el lenguaje, es algo físico, se escribe, se habla. Entonces, posteriormente la filosofía, y es lo que predomina actualmente, se vuelve una filosofía del lenguaje. ¿Dónde termina nuestro conocimiento en la realidad? ¿Dónde termina nuestro conocimiento después? En la idea, en la representación de la realidad en mi mundo interior, en la conciencia. Este enfoque, ¿a dónde nos lleva?
¿A dónde llevó la filosofía? Bueno, primero, esta confianza total en que podíamos explicar la realidad de esta manera, o más bien dicho, que la realidad era el mundo de nuestros pensamientos, el mundo de la idea, como mencioné este filósofo del siglo XIX, Hegel, uno de los filósofos más extraordinarios de la historia, que trató de reconstruir a partir de unos principios, por un proceso lógico, que lo llamó dialéctico, reconstruir la realidad con las exigencias de las ideas que se postuló como fundamentales. Pero con esto planteaba que el pensamiento era el creador de la realidad. El pensamiento que nosotros piensa es un Dios que se está autocreando y se está expresando a sí mismo para poder tener conciencia de todas sus posibilidades. Este fue el extremo de este camino que fue. Entonces, en ese sentido, filosofía del ser y filosofía del pensamiento de la conciencia. Otra manera que se puede hablar de filosofía del ser, ya no esta clasificación histórica donde están los motivos, no. Por ejemplo, hablamos de filosofía del hombre como una rama especial de la filosofía. Hay lógica, antropología filosófica, ética, o sea, hay diferentes disciplinas filosóficas. Entonces así podemos calificar filosofía moral, que es la ética, el estudio filosófico de los principios que regulan la conducta moral del hombre. Filosofía del hombre o antropología filosófica, el estudio de los principios constitutivos del ser humano, de lo que es el hombre, sus sentidos, su fin, etc., su ser propio y tratar de dilucidarlo. Podemos hablar de filosofía de la naturaleza, cosmología, estudiar a los seres que están ligados al movimiento, a lo material, no desde el punto de vista de la física científica experimental, sino desde el punto de vista filosófico. Y así hay una filosofía del ser. Y aquí entonces nos preguntamos, filosofía moral, filosofía del hombre, filosofía de la naturaleza, filosofía del ser. El ser, el hombre, la naturaleza son cosas distintas. Entonces, esto nos hace referencia a una parte de la filosofía que es radicalmente distinta a las demás. Tradicionalmente se conoce como metafísica. La parte más compleja de la filosofía. Decían la metafísica es aquella parte de la filosofía con la cual y sin la cual uno se queda tal cual. Eso es. Entonces, pues, vámonos. Bueno, pero este nombre de metafísica no fue el nombre original de esta parte de la filosofía. Su nombre propio se debe a Aristóteles, fue filosofía primero. O más bien, lo que primero y ante todo es filosofía. Aquella parte de la filosofía que es más filosófica que las demás. O sea, lo que es el núcleo básico. Si la filosofía de explicación de las cosas por sus causas es realmente la que se enfrenta con los primeros principios y las causas últimas en serio. No de un tipo de seres, el hombre, los seres vivos, las cosas inanimadas, sino de aquello que es común a todo. ¿Y qué es común a todo? ¿Qué es lo más común a todas las cosas? Lo más común aparentemente es lo más trivial y lo más obvio.
de lo que no se ocupa ninguna ciencia más que la metafísica, o filosofía primera, filosofía del ser. Todas las ciencias dan por descontado que el objeto de estudio al que se dedican existe. Es obvio, no es un tema de discusión. Para la física, para la psicología, para la geografía, para la astronomía, etc., se puede estudiar sus objetos y busca explicarnos cómo son las ciencias experimentales, cómo funcionan, qué son en última instancia, en su esencia propia, en su orden de ser, la filosofía. Filosofía del hombre, filosofía de la acción. Pero aquello que es común a todas las cosas, que es al mismo tiempo lo más importante, y sin lo cual las demás ciencias, los demás conocimientos y todas las demás cosas no tendrían sentido. Que desde un punto de vista es lo más obvio, inmediato, las cosas existen, están ahí, lo damos por descontado. En cierta manera la filosofía empieza cuando este hecho, aparentemente trivial, nos aparece realmente como lo más extraordinario. Cuando nos sorprende que todo esto que podemos estudiar podría no ser. Podemos decir que dadas ciertas condiciones, la ciencia busca decirnos que es necesario que sucedan otras cosas. Dada la fuerza de gravedad, las masas de los cuerpos se han de atraer con determinada fuerza. Y busca encontrar la relación o buscar cuál es la necesidad que esto suceda para darnos una ley. Podríamos explicar todo del ser humano para hablarnos de la realidad más compleja y elevada. De las neurociencias podrían explicarnos, tal vez un día, los millones y millones de sinapsis que intervienen en las diferentes actividades que realizamos en un día de nuestra vida. En lo que pensamos, queremos, sentimos, etc. Y nos puede hacer toda la ruta y más a eso. Puede explicarlo todo, pero no explicará que existe. Cuando esta realidad se nos vuelve, vamos a decir, o lo más sorprendente, o lo más misterioso, en realidad es cuando empieza la filosofía. Hay una frase que se atribuye a un filósofo, Leibniz, filósofo racionalista, pero todavía conservaba algo de sentido en esta filosofía moderna. La pregunta fundamental de la filosofía es ¿por qué hay algo? ¿Por qué hay cosas? Y no más bien nada. La pregunta fundamental no es qué es el hombre, qué es la vida, qué son los valores, qué es la verdad. ¿Por qué hay algo en lugar de no? Más bien no haber nada. La nada no puede hacer. ¿Por qué hay algo en lugar de que no exista? Esta pregunta, que es la pregunta radical de la filosofía del hombre, de la búsqueda de la explicación de la realidad, es la pregunta por el ser. ¿Qué es lo más radical de la realidad? En expresión de un filósofo medieval, el ser es la perfección última de cada cosa, la perfección de las perfecciones, lo que fundamenta todo lo que hay en cualquier cosa. Pero esto nos puede parecer
lo más obvio, lo más trivial que está dado ahí. Pero al mismo tiempo, el preguntarse por esto es lo más común a todas las cosas. Todo lo que existe es un ser. Y aquí voy a hacer una distinción entre la palabra ser. Es un ser, y para no hacer equívocos voy a usar una palabra técnica, cursi, un latinaco más reducido, un ente. Cuando no sabemos qué es algo, hay los programas de ovnis, fantasmas y aparecidos, un ente, una cosa que no sabemos qué es algo está ahí, un ente. El concepto más fundamental es este concepto de ser, que vamos a denominar ente. Todo lo que existe es un ser. Que este concepto implica es algo que existe. Es el concepto más fundamental que está implicado en todos nuestros demás conceptos. De cualquier cosa, lo primero que sabemos es que es un ser, aunque este conocimiento no sea reflejo. Es algo que existe, una silla, pero la conocemos como algo real. Normalmente nos enfocamos a explicar qué es una silla, la esencia, características, propiedades de este ser, de este ente. Bien, decíamos, podemos explicarlo todo. Ahora nos falta explicar lo que existe. Algo que es. Este es, ¿qué es? Bien, entonces esta parte de la filosofía, que desde la antigüedad, empezando con un célebre filósofo griego que fue Parménides, el primero que se planteó el problema del ser. Lo fundamental radical de las cosas es sol. Con una intuición todavía muy general, etc. Platón, este otro célebre filósofo griego, del que dice un filósofo ya no contemporáneo, del siglo pasado, estos creadores de la lógica matemática, Alfred Weich, creo así, hizo una de las obras fundamentales. La filosofía occidental, en su expresión, no es más que comentario al calce de las obras de Platón. Tal importancia le daba. No estoy hablando de un filósofo cualquiera, es más, parecería más bien inclinado al materialismo. Y Platón, un filósofo, era matemático y también Platón. La filosofía no es más que. Bueno, Platón es uno de los grandes filósofos que introducen este tema, y Aristóteles, y a sus obras de filosofía primera, que él llamó así, Platón los llamó teología. No era cristiano. Ni conocía la fe ni antes de Cristo, ni conocía la fe de Israel ni nada. Llamó teología, precisamente porque el estudio del ser nos lleva a su causa propia, que es el ser supremo. Es la vía para el conocimiento de Dios. Aristóteles le llamó filosofía primero y después casualmente se le denominó metafísica. Porque alguien que organizó los libros de Aristóteles dijo: aquí están los libros sobre el alma, lo que habló Aristóteles sobre el hombre. Aquí los que habló sobre la física, sobre la naturaleza, los físicos, otros peripsique, el alma. Y los libros que vienen después de la física, lo que está después de la física, pero se referían los libros. Metafísica, lo que viene después de la física, después de la física. Pero de alguna manera el nombre tuvo fortuna.
Porque el conocimiento del ser como tal implica que nosotros nos podemos elevar en nuestro conocimiento a que lo que existe no es solamente lo material. Cuando la metafísica también se ocupa de esto, es una de las expresiones, lo que no es físico, lo que trasciende el mundo de nuestra experiencia sensible, pero es real. El concepto de ser rompe el límite de nuestra experiencia sensible porque hay realidades que trascienden el ámbito de la experiencia sensible. El problema del ser en su universalidad implica que ser no es ser material, es decir, que ser no está ligado a un determinado modo de ser, hombre, síñames, etc., sino que está abierto a una universalidad. Entonces, sí, hay una rama de la filosofía que es filosofía del ser, que es metafísica. Esta rama de la filosofía es la más cuestionada del siglo XIX a nuestros días. ¿Por qué? Primero, porque la metafísica nos lleva a la afirmación de una realidad independiente de nosotros, un absoluto, una fundamentación última de la realidad. Voy a expresar un término de uno de los filósofos que más ha contribuido al abandono de la metafísica, que es Kant. La metafísica trata de las cosas en sí mismas, él llamó a las cosas en sí, y declaró que no las podíamos conocer, que nuestro modo de conocer está regido no por el ser, sino por leyes de nuestra estructura mental cognitiva, como un programa de computadora que alimentamos con datos y los reorganiza.